Amén, una historia poderosa. Amén, que está llena, amén, de bendición, pero hay otra palabra, amén, que se mezcla, amén, de un hecho histórico, de un tiempo a otro tiempo. Amén. Yo quiero hablar en dos capítulos en específico de la Biblia, y estos dos capítulos se encuentran en el libro de Josué, capítulo 6 y versículo 7. Amén. Y todos sabemos, hermano, que en esos dos capítulos, en el 6, se hace la preparación, amén, de lo que es derribar las murallas de Jericó, derribar a los enemigos de Jericó. Amén. Y cuando nosotros recorremos la historia y nos vamos al hecho histórico, entonces vamos a encontrar, hermano, que Jericó era una ciudad cuyos habitantes eran los cananeos. Amén. Y cuando nosotros estudiamos quiénes fueron los cananeos, son los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Amén. Como una maldición, hermano, puede alcanzar, amén, a las generaciones futuras. Como una desobediencia y una deshonra puede alcanzar a las generaciones futuras. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos vamos a encontrar que Cam deshonró a Noé. Amén. Pero es un tema que no quiero tocarlo muy a fondo, porque yo quiero predicar de lo que quiero hablar. Simplemente quiero que aprendas, amén, cómo se mezcla una historia con otra. Dios es bueno. Entonces la Biblia nos enseña, amén, que el pueblo de Jericó, o la ciudad de Jericó, hermano, era habitada, diga conmigo, por cananeos. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Amantísimo, buen Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo tendré el temor y el respeto de darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti. Padre, yo te pido perdón por mis pecados, si en este día, si en esta noche, Dios, que ha pasado, he fallado con mis pensamientos, con mis acciones, Señor, con mis labios, con mi corazón, Señor, de cualquier manera que yo te haya fallado, te pido perdón por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. Di conmigo, hay dos cosas que traen grandes consecuencias. Una de ellas es la deshonra y la desobediencia. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos estos dos pasajes, amén, pudiéramos entender en nuestra mente limitada que solamente se trata de una cuestión de desobediencia. Pero tenemos que entender que la desobediencia, para que haya desobediencia, tiene que existir deshonra. Porque cuando hablamos de obediencia, hablamos de honra. Y cuando hablamos de desobediencia, hablamos de deshonra. Yo no sé si tú estás entendiendo. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos dos pasajes, gracias Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta, hermano, amén, que Dios había preparado una gran victoria para el pueblo de Israel. Amén. Dios estaba preparando y les había mandado primero a 2 espías, cuando recuerdan. Amén. Y esos 2 espías, amén, son ayudados por la prostituta Rahab. Amén. O como dice la Biblia, aquella ramera. Amén. Los esconde, los guarda. Entonces Dios en su misericordia le promete a Rahab, amén, no matarla ni a ella ni a los suyos. Y la Biblia dice que Dios, cuando empiezan a preparar, amén, la derrota de Jericó, amén, Dios manda a sacar a Rahab y a su familia. ¿Por qué? Porque Rahab honró a Dios sin ser su Dios. Dile al que está en un lado, la honra siempre te honrará, pero la deshonra te va a alcanzar. Sigo paro. Entonces, cuando nosotros hablamos de desobediencia, que es deshonra, entiéndalo eso. ¿Están?
mezclados, conectados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de deshonra y desobediencia, es imposible no recordar, porque la desobediencia es deshonra, y la deshonra siempre traerá grandes ruinas a nuestras vidas, pero a nuestras generaciones. Y hablar del libro de Josué capítulo 6 y capítulo 7 es recorrernos hasta el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol que dé fruto comerás, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. Y todos sabemos que la deshonra, que es desobediencia, trajo consecuencias fatales, hermanos, a la familia de Adán y Eva. Amén. Y Caín mata a su hermano Abel. Amén. Diga conmigo: la deshonra siempre traerá grandes consecuencias. Entonces, cuando nosotros, hermanos, amén, una vez dicho capítulo 6 y 7 de Josué, nos recorrimos al capítulo 2 del libro de Génesis. Ahora nos recorremos hasta el libro de Jonás. La desobediencia, que es deshonra, siempre traerá consecuencias. La Biblia dice que Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, amén, y profetízales y diles que hagan 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches de ayuno. Amén. Y todos sabemos lo que hizo Jonás. Jonás desobedeció, deshonró a Dios y se subió una barca rumbo a Tarsis. Y cuando Jonás, la barca en el ámbito espiritual, uno de los significados que se le puede dar es la familia. Amén. Y cuando Jonás iba, hermano, en la barca hacia Tarsis, una gran tormenta. Dile al que está a un lado: hay tormentas en tu vida que Dios no las permitió para que tú crezcas en la fe. Dios las permitió para que tú mires que has estado caminando en desobediencia. Hazlo fuerte. Sigo paro. Amén. ¿Sí? Entonces la tormenta fue permitida por Dios para demostrarle a Jonás, amén, que lo estaba deshonrando y desobedeciendo. Y la Biblia enseña, hermano, que vino una gran tormenta. Dile al que esté a un lado: mi hermano, te traigo una noticia. Tal vez en la tormenta que te encuentres es el producto de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu falta de honra, porque has caminado deshonrando a Dios. Yo le he puesto por título: las consecuencias de desobedecer a Dios. Amén. Entonces la Biblia dice, hermano, que esa barca empezó a perecer. Amén. Y le dicen a Jonás: levántate, dormilón, que perecemos. Porque cuando tú caminas en desobediencia, entra el espíritu de estupor, el espíritu de sueño, el espíritu de cansancio, el espíritu de fatiga. Aleluya. No solamente entra el espíritu de cansancio, fatiga y de estupor, sino que entra el espíritu de falta de entendimiento. Cuando viene la rebeldía, se va el entendimiento. Cuando viene la obediencia, viene el entendimiento. Yo no sé si tú estás entendiendo. Amén. Pero cuando alguien se revela principalmente a la autoridad de Dios, a la obediencia de Dios, no solamente va a perecer él, sino toda su casa.
toda su familia, su matrimonio, su entorno, la economía. Y le dijeron a Jonás: ¡Ey! ¡Levántate! Que perecemos. Yo vengo a decirle a alguien, principalmente a los padres y madres de familia: levántate que estás pereciendo. Dáselo fuerte. Dile al que esté a un lado: ¿tú vienes a escuchar palabra de Dios o vienes a escuchar lo que tú quieres? Dile: porque si vienes a escuchar palabra de Dios, prepárate, porque en los próximos 35 minutos la palabra de Dios te va a sacudir, la palabra de Dios te va a hablar. La gente tiene que alabar a Dios aquí. ¿Estamos entendiendo, hermano? Oh, Dios es bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos capítulos, hablamos de los primeros hombres de la tierra, hablamos de la desobediencia de Jonás, hermano, y así sucesivamente. ¿Estamos entendiendo? Sí. Y número 2, una vez que hablamos, hermano, de los primeros hombres, voy a hablar de un hecho histórico, bíblico, fundamental y doctrinal. Amén. Cuando nosotros hablamos de obediencia, en primera instancia, en los primeros libros de la Biblia, hasta que después en Génesis aparece Noé, no había todavía líderes establecidos por Dios. Amén. Entonces Dios hablaba directamente, ¿sí? Dios hablaba directamente a los primeros 2 hombres que aparecen en la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Pero después Dios levanta líderes para guiar. Cuando nosotros entramos en una etapa de rebeldía, directo e indirectamente, lo primero que viene a la mente es: yo solamente obedezco a Dios. Amén. Yo te voy a hablar bíblicamente. Pero ese privilegio solamente lo tuvieron Adán y Eva, porque la misma voz de Dios los dirigía y les hablaba. Pero una vez entrando el pecado, ya Dios no podía hablar directamente con los primeros 2 hombres, porque el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. El pecado separó, por eso la palabra pecado es separación. Y Dios se vio con la necesidad, a partir de Noé hacia adelante, de levantar hombres que guiarían al pueblo de Dios. Aleluya. ¿Alguien tiene que alabar a Dios? Cuando se levanta después de la dispensación de los patriarcas, amén, después del tiempo de los patriarcas, todos sabemos que el pueblo de Israel demandaba un rey. Amén. Y Dios prepara en el templo a un joven llamado Elí, amén, cuya madre le prometió que si le permitía tener un hijo, se le entregaría el servicio de él. Y fue entregado al templo, fue preparado en el templo, fue enseñado en el templo, fue instruido en el templo. Y el niño empezaba a oír la voz de Dios, y la Biblia dice que él pensaba que era la voz del sacerdote Elí. Pero era la voz de Dios, ya Dios empezaba a hablarle. Amén. Y Samuel, usado por Dios, va y unge a Saúl como el primer rey en la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Amén. Número 2, ahorita vuelvo a cuál es la enseñanza. Número 2, vemos el tiempo del rey Acab en el primer libro de Reyes, hasta llegar al capítulo 18, vemos el reinado del rey Acab, que en sí él no reinaba sin que Elías lo dirigiera. Aleluya. Por eso yo no creo en pastores siendo pastores sin tener un pastor, porque yo creo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el fundamento de mi fe.
La palabra de Dios es el ancla donde mi fe está ganchada, donde mi fe está agarrada. Usted está entendiendo. Pero cuando la gente no conoce la palabra, a cualquier santo se encomienda y a cualquier mentiroso le cree. ¿Usted está entendiendo? Entonces, tanto Saúl como el rey Acab no movían un dedo si los profetas no hablaban. Aunque ellos eran los reyes, aleluya, pero Saúl no hablaba directamente con Dios. Por eso cuando Dios levanta una organización, Dios levanta un ministerio poderoso, y ese ministerio empieza a levantar pastores de parte de Dios. Los pastores van a vivir todo el tiempo, no solamente pensando que le van a dar cuentas a Dios en lo que están haciendo, sino que ellos entienden que Dios les ha puesto un Samuel, que Dios les ha puesto un Elías. Aleluya. Nadie puede dirigir sin ser dirigido. Nadie puede enseñar sin ser enseñado. Nadie puede hablar de obediencia sin caminar en la obediencia. Nadie puede hablar de sometimiento sin vivir en el sometimiento. ¿Sigo o paro? Va a ser fuerte. ¿Estamos entendiendo? Porque voy a hacer corto en este mensaje. Voy a ser breve. Amén. Entonces, el segundo punto, hermano, cuando yo caigo como congregante, como hijo de Dios, en una maldición, en un caos, es cuando yo desobedezco lo que Dios ha puesto como la máxima autoridad sobre tu vida, terrenalmente hablando. Amén. Amén. La máxima autoridad terrenalmente hablando en la tierra, hermano, de una iglesia, de una congregación, se llama el pastor. Amén. Y la iglesia tiene que entender lo que la palabra estipuló desde el libro del profeta Jeremías: yo daré pastores conforme mi corazón, y ellos los guiarán. Y el apóstol Pablo dice: ellos nos constituyó pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas. Amén. Amén. Y aunque el ámbito profético es algo poderoso, los profetas están bajo la autoridad de un pastor. Por eso yo le he dicho, yo amo y bendigo a algunos profetas, amigos míos, pero cuando yo los miro que no se sujetan a nadie, entonces yo digo: ¿bajo qué autoridad están predicando? Los demonios dijeron: hermano, cualquiera puede predicar. Los demonios dijeron: a Pablo ya te conocemos, pero ¿tú quién son? Amén. Pero una iglesia sincera, verdadera, ferviente, es la que mira la necesidad de ser guiada, de ser pastoreada y ser liderada. Amén. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13: obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. También la Biblia dice tener en gran estima a aquellos que nos presiden, aquellos que nos pastorean. Hermanos, cuando nosotros caminamos en desobediencia, vendrán grandes ruinas para nuestras vidas. Y este hombre, llamado Acán, del que hoy te quiero predicar, tiene un líder llamado Josué. Y Josué recibió instrucciones de parte de Dios. Dios le daría la gran victoria. Escuche bien. Capítulo 6, capítulo 7. Te voy a hablar dos panoramas diferentes. En el capítulo 6, ¿sabes por qué Josué tuvo una gran victoria? Porque él podía hablar con Dios con una libre conciencia. Él podía escuchar la voz de Dios porque estaba caminando bajo obediencia. Dios le dijo: van a cargar el arca del pacto, van a rodearla 7 veces. Y tal como el Señor le dijo, lo hicieron, y ellos tuvieron una gran victoria. Pero ahora en el capítulo 6, en el capítulo 7, vemos a un hombre, a un personaje llamado Acán. Y este personaje, hermano, una vez que se derrotó al pueblo enemigo, amén, al pueblo de los cananeos, este hombre trajo una vestimenta
un lingote de plata y un lingote de oro. Y en el capítulo 6, la Biblia nos enseña que no metamos el anatema a la casa. La palabra anatema se deriva de la palabra desobediencia y deshonra. Y por ende, el anatema, al ver deshonra y desobediencia, amén, quiere decir maldición. La desobediencia siempre traerá maldición sobre nuestras vidas. Amén. Sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra casa, sobre nuestros hijos. Amén. Siempre que nosotros insistamos en desobedecer a Dios principalmente, va a haber grandes ruinas en nuestras vidas. Va a haber grandes consecuencias, hermano. Amén. Y Josué, hermano, Josué, sin darse cuenta que la maldición había entrado a causa de la desobediencia de Acán, porque les habían dicho, la instrucción fue clara: no tomarás nada. ¿Y cuántas veces la instrucción de parte de Dios es clara, hermano? Y nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra, no lo honramos, somos deshonrosos con Dios en cada de nuestras vidas. Somos deshonrosos con lo que Dios ha puesto como nuestros líderes, como nuestros pastores. Amén. Deshonramos a Dios. Y no esté pensando en el que está enfrente, en el que está atrás, en el que está delante. Porque la pastora hablaba, hermano. Hay gente que demuestra su rebeldía, la saca a flote, pero hay gente que la tiene adentro. Amén. Y la mayor desobediencia, la mayor deshonra y la mayor rebeldía, amén, sin demeritar ni quitar importancia a los que la demuestran, hermano, es aquella que se guarda en el corazón. Amén. Porque se convierte en una bomba de tiempo. Y una bomba es destructiva. Una bomba puede matar a cientos y miles de personas. ¿Cuántas veces tú, mi amado hermano, hermana, tú piensa en ti, no en el que está enfrente, el que está en un lado, no en tu esposo, tu esposa, tus hijos? Tú has deshonrado a Dios, has sido desobediente con Dios como Acán. Amén. El espíritu de Acán, hermano, ha gobernado tu mente, tus pensamientos, tu vida. La palabra Acán quiere decir alborotador. Cuando alguien es rebelde, hermano, alborota no solamente su vida, sino a otros. Amén. Amén. ¿Sigo, padre? Diga conmigo: Acán significa alborotador. ¿Y cuántas veces, hermano, cuando el espíritu de rebeldía entra en nuestros corazones, no solamente el diablo nos alborota a nosotros, sino que alborotamos a otros? Amén. Amén. Y a causa de nuestra rebeldía, amada iglesia, venimos nosotros a desanimar a otros. Y a causa de nuestra rebeldía venimos a golpear a otros. Y nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa empiezan a perecer. Amén. Empieza a haber detalles que no deberían de existir, pero hay una puerta, hay un anatema, hay una maldición dentro de tu casa. Y el anatema tiene que venir al altar y ser quemado. Amén. Amén. Entonces, cuando menos se dio cuenta Josué, hermano, ¿sabe hasta cuándo se dio cuenta Josué de lo que había cometido Acán? Hasta que no iban a enfrentar otra guerra. Y ya Dios, contristado con él se dejó guiar por su propia sabiduría. Porque cuando hay rebeldía, tú te dejas guiar por lo que tú piensas y por lo que tú crees. Amén. La Biblia dice que Josué ya no consultó a Dios. ¿Cuántos hombres tengo que enviar? ¿Cuántos tengo que mandar? Amén. Teniendo más de 100,000 hombres, hermano, la mente de Josué fue atada, fue entenebrecida a causa de la rebeldía, y solamente mandó a 3,000. Amén. Cuando hay desobediencia, nos desconectamos de la mente de Dios. Y es por eso que las cosas no salen. No se trata que los líderes, los que cantan aquí arriba, hermano, simplemente me hagan sentir como que están conmigo, sino que con su corazón realmente estén. ¿Cuántas veces tú te has sentido que alguien dice estar contigo, pero realmente sus actitudes tú miras que no están? ¿Cuántas veces te ha pasado en la vida
Cuando nosotros lo atraemos, hermano, a un nivel ministerial, nos vamos a dar cuenta que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Y principalmente, líderes deben de guardar su corazón, deben de guardar su vida. Amén. A mí me impresionaba, amén, hablando de la vida de Josué, hermano, cuando él caminó con Moisés, cuando él anduvo con Moisés, me llama mucho la atención, porque cuando yo estudio la biografía y la vida de Josué, me voy a dar cuenta, hermano, que Josué siempre mayormente caminó en papeles pequeños, pero en los pequeños él demostró que lo grande no le interesaba. Él le interesaba ser íntegro, transparente y fiel a Moisés y fiel al Dios que Moisés profesaba. Dáselo fuerte. Entonces manda a Josué, hermano, ya sin la alianza de Dios, sin consultar a Dios, porque cuando tú entras en una etapa de rebeldía, tú ya no te conectas con Dios, sino que todo lo defines y lo piensas con tu mente carnal. Aleluya, amén. Amén. Y Josué inconscientemente se le olvidó consultar a Dios. Y Dios se le olvidó a recordarle a Josué, porque Dios estaba enemistado con el pueblo de Israel a causa de la desobediencia de Acán. ¿Cuántas veces tu familia, tu casa, tu hogar, tu matrimonio ha sido maldecido a causa de tu desobediencia? ¿Cuántas veces, hermano, tu pastor te ha hablado, te ha molestado, ha platicado contigo y hoy dices: ay, pastor, ya no sé qué hacer? ¿Cuántas veces alguien de tus hermanos te dijo: échale más ganas, métete más con Dios, comprométete más con Dios, y hoy están las ruinas en tu casa y dices: si hubiera hecho caso? Por eso la obediencia, hermano, no la vas a practicar cuando está en la ruina. La obediencia la vas a practicar cuando Dios te la está demandando. Amén. Cuando Dios usa a tu pastor a través de un consejo, a través de una plática, a través de una predicación, y que habla de obediencia, tú tienes que entender que no es el pastor en sí el que te está llamando a la obediencia. Es Dios a través de tu pastor, usando la voz de tu pastor, así como lo usó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dáselo fuerte al Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hermano, y cayó en depresión Josué, en tristeza. Y dijo: Jehová, para eso me has traído hasta aquí, para entregarme delante de mis enemigos. ¿Cuántas veces, hermano, tú culpas a Dios de tu rebeldía? Culpas a Dios de tu desobediencia. Oh Señor, para eso voy a la iglesia. Mira cómo me está yendo, mira mi casa se está quemando, está en ruina, mira a mis hijos, mira mi economía, mira. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho: sé un fiel diezmador y no quieres? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: sé obediente y no quieres? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: comprométete con su obra y no quieres? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: dame tu tiempo y no se lo das? Pero cuando se está quemando la casa, hermano, todo el mundo quiere que alguien la pague. Por eso, amada iglesia, debemos nosotros caminar en obediencia, esforzarnos a vivir en obediencia, esforzarnos a caminar en obediencia. Amén. Dios le dijo a todo el pueblo: no van a tomar nada. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos ha bastado mejor decir: que viene una revelación del cielo, escucha lo que te voy a soltar de parte de Dios? ¿Cuántas veces tú has dicho en tu corazón: oh, y esto no lo estoy diciendo por alguien que platiqué? No, hermano. Yo el púlpito no lo voy a usar para tirar indirecta. Yo lo estoy usando para edificar a su iglesia. Así que todo el que sabe que no ha dicho toda esta palabra, ¿cuántas veces han dicho: la iglesia se está yendo para abajo, la iglesia se está siendo derrotada? Ahora es el pastor. No, Josué no había pecado uno de los suyos. Uno de los suyos metió el anatema. Dile a Dios: perdóname si yo he metido el anatema a tu casa. Perdóname si por mí, Dios, tu iglesia ha sido maldecida. Perdóname, Dios, si tu pueblo ha sido maldecido a causa mía. Ódaselo fuerte. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Josué no pecó Acán. Pero somos un mismo cuerpo. Amén, amén. ¿Tú estás entendiendo? Y la que está en un lado, este día tú tienes que preguntarle a Dios:
La lucha que lleva la iglesia a Dios será causa mía. ¿Cuántas veces, jóvenes, escuchen, en algún momento se les hizo fácil, varones, miembros que están aquí, mujeres, pecar, venir para el altar con el anatema, sin remordimiento, y golpeaste el altar, golpeaste la casa? Escucha lo que Dios te habla. Amén. Y a causa de la desobediencia de Acán, todo el pueblo fue maldecido. Y no solamente murieron los 3,000 hombres, sino que perdieron una batalla. ¿Cuántas batallas has perdido a causa de tu desobediencia, iglesia? Amén. Y como le digo, hermano, no esté pensando, yo recuerdo que aquel hermano, aquella hermana. No tú, porque para ser sincero, hermano, casi toda la iglesia ha sido rebelde y desobediente. Amén. ¿Verdad que nos es fácil pensar en aquel que vemos, pero que de nosotros? Recuerda aquel mensaje que dice: hey, te cuida de todo el mundo menos de ti. A veces estamos cuidando quién es rebelde cuando nosotros mismos somos rebeldes. Amén. ¿Cuántas veces se te ha convocado a venir? No vienes. ¿Cuántas veces se te ha dicho macroplaza, hospital, etcétera? No vas. Hermanos, si somos sinceros, podemos decir que toda la iglesia ha sido rebelde y desobediente. Pero muchas veces nos fijamos en aquel que lo ha hecho más notorio. Pero hay unos hermanos que saben guardar la apariencia muy bien. Amén. Por eso yo le dije ahorita a los jóvenes: si ustedes están viviendo por la fe, porque aman a Dios, va a venir una recompensa. Pero si ellos lo hacen porque no les gusta trabajar, nunca va a llegar nada. Oh, pastor, y eso que le ayudamos, sí, pero aquí no soy tu amigo. Aquí yo voy a predicarte lo que Dios me ponga. Hácelo fuerte. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Y ahí estaba Josué. Ahí estaba Josué Cristo. Para eso me trajiste hasta aquí. Para eso nos libertaste. ¿Cuánto nos hemos quejado de haber llegado a los pies de Cristo? Para eso me trajiste a tus caminos. Estaba mejor en Egipto, estaba mejor cuando comía cebollas y ajos, estaba mejor allá. Para eso me trajiste. Culpas a Dios de tu rebeldía, de tu desobediencia. Amén, amén. Culpes a Dios. Afrenta tus consecuencias. Dios muchas veces te habló, te dijo: búscame, búscame, me encontrarás al buscarme si me buscas de todo corazón. Todo aquel que viene a Él, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Cuánta palabra Dios, hermano, ha hablado en nuestros corazones. Amén, amén. Pero nosotros rehusamos ser rebeldes a la voluntad. Rehusamos desobedecer a Dios. Y hoy estamos como el tiempo de Josué. Dile que esté en un lado: es tiempo de sacar la maldición de mi casa, de tu casa. Es tiempo. Yo quiero que levanten las manos, hermano, la gente humilde, que reconozca que ha metido anatema a su casa. ¿Cuántos valientes más reconocen que han metido anatema en su casa, su corazón y sus vidas? Amén. Amén. Y no hay otra forma de sacar el anatema, hermano, más que quemándolo. Amén, amén. Cuando Josué empieza a mandar a hablar a las familias, amén, para ver quién es el que había hecho eso, lo malo, de enfurecer a Jehová, descubren que fue acá, que había ultrajado parte del botín, cosa que se les había dicho que no iban a hacer. Y la Biblia nos enseña que Acán y su familia, hermano, fueron destruidos y quemados. O tú en el altar vienes
Y le dice al Señor: quema todo lo malo. O tú esperas a que el diablo venga y te queme y destruya tu casa, tu familia, tus hijos. Dáselo fuerte. La rebeldía, la deshonra siempre traerá grandes consecuencias. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres seguir haciendo? ¿Deshonrando a Dios? ¿Honrando a Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? La deshonra trae muerte, pobreza, escasez, calamidad. Dios le pidió de la manera más atenta a Faraón, de la manera más amable a Faraón: deja ir a su pueblo. Dios hoy te viene a hablar de la manera más atenta y amable: saca el anatema de tu corazón. Saca el anatema de tu vida. Pero Faraón, dice la Biblia, que endureció. ¿Cuántos van a endurecer su corazón delante de este tema? No, yo no. Eso no es para mí. No, yo no. Yo siempre he sido obediente. Yo siempre le he honrado. Pastor, yo lo honro. Yo le llevo una hamburguesa, yo le llevo unos tacos, yo le honro. Hermano, esa no es la mejor manera de honrar. Pastor, yo honro a Dios. Yo vengo, yo doy, yo lo honro. Pero tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Amén. ¿Cómo pudo vivir Acán, hermano, tantos días quedándose callado? Esto está tremendo, lo que viene de arriba. A Acán le importó un pepino ver toda la ruina en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, cuando él sabía que todo era por su culpa. Si tú sabes, hermana, que has desobedecido a Dios, no esperes a que llegue la ruina. Dios, con cuerdas de amor, le habla a su iglesia, le habla a su pueblo. Le dijo a Faraón, parafraseando: Faraoncito, precioso, hermoso, deja a mi pueblo. Y usted está hablando con cuerdas de amor. Hay gente que cuando oye un mensaje como este, hermano, se le sacuden hasta las pulgas. Y lejos de digerirlo, se ofenden. Pero si tú supieras que Dios te está hablando con cuerdas de amor. Amén. Y Dios le dijo a Faraón: termino, 5 minutos, cuéntame los años. Porque dije que iba a ser corto. 5 minutos. Dios le dijo: Faraoncito hermoso, precioso, deja ir a mi pueblo. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué hizo? Más fuerte. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Desobedeció la voz de Dios. Deshonró la voz de Dios. Y le vinieron 10 plagas, 10 calamidades diferentes. ¿Tú qué vas a esperar, amada iglesia? Que lleguen la calamidad, que lleguen las plagas, que llegue la ruina, que llegue la muerte, que llegue la tempestad, que llegue la pobreza. ¿Qué tú vas a esperar? La desobediencia y la deshonra hacia Dios siempre traerá grandes consecuencias. Amén. Amén. Si algo le pido a Dios día a día, hermano, es obedecerlo, serle fiel, caminar con integridad. Le pido día a día. Es una lucha diaria. Amén. Porque yo no te puedo decir, hermano, que es fácil caminar en integridad, pero lo que sí te puedo decir es que nos podemos esforzar. Amén. En honrar y obedecer a Dios, obedecer y honrar lo que Dios ha establecido. Amén. Saca el anatema de tu casa. Ve pasando. Si hoy tu hogar está en ruinas, si hoy tu vida está en ruinas, tu vida espiritual está en ruinas,
Hoy es el día que venga al altar y le entregues a Dios y le digas al Espíritu Santo: quema toda iniquidad. Gloria a Dios. Aleluya. Quema todo lo que he tomado que no es mío. El rencor no es tuyo, la desobediencia no es tuya, la deshonra no es tuya. Amén, amén. Eso es del diablo. Y Cristo ya lo venció. ¿Qué pasó? Escucha, escucha, escucha. Misa, escucha esto que voy a decir, que viene de arriba. Amén. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Había tenido una gran victoria. Y ellos tomaron lo que no les pertenecía. Cristo en la cruz del Calvario te dio una gran victoria. Dáselo fuerte. Pero fue acá y tomó lo que no le pertenecía. El odio no es para ti. La desobediencia, amada iglesia, no es para ti. La rebeldía no es para ti. La falta de honra no es para ti. La Biblia dice que somos hechura suya, Amén. creados para toda buena obra. El apóstol Pablo dice: si hay virtud alguna, en esto pensar, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro. Cristo te dio una gran victoria. Aleluya. Pero muchas veces tú decides vivir con el anatema, siendo rebelde, desobediente, desleal, deshonrosa, deshonroso. ¿Hasta cuándo, hermana iglesia, vas a permitir que el diablo te tenga en esa condición? ¿Hasta cuándo? Dios no te dio la libertad, hermano, para vivir en esclavitud. Dios no te dio una gran victoria en la cruz para vivir de la misma manera. Amén, amén. Entiende, ponte de pie. La desobediencia, la deshonra siempre traerá ruinas a nuestras vidas. Cuando reconocen que han sido desobedientes con Dios, cuando reconocen que no lo han dado todo por Dios, Amén, amén. que has querido caminar a tu manera, pasa al altar. Pasa al altar. Pasa al altar. Creados para toda buena obra. ¿Cuántas veces les hemos dicho: vengan a la dominical, esfuércense? Pero rehusan ser obedientes. ¿Cuántas veces les hemos dicho: comprométanse con Dios? Pero rehusan ser obedientes. Mientras que tú seas desobediente, vas a vivir en ruinas, pobre, enfermo, de la misma manera, con problemas, dificultades. Porque la desobediencia siempre traerá ruinas. La desobediencia siempre traerá calamidades. Pero hoy tú puedes pasar y decirle a Dios: yo quiero ser obediente. Vamos, cántalo sin miedo. Dile ahí donde estás, habla con Dios con un corazón sincero. Yo no voy a poner la mano sobre Dios. Hay momentos que es tú y Dios, tú y Dios. Dile a Dios: yo quiero ser, Señor, una persona que te honre en toda mi manera de vivir, de hablar, de expresar, de comportarme. A veces tú no te das cuenta todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas que a veces no te das cuenta, porque tu desobediencia te mantiene ahí paralizado. ¿Y sabes cuál es lo más triste, hermano? Que una vez que somos desobedientes, Él se aparta y viene un gran vacío en nuestras vidas y nos sentimos tan solos. Porque cuando Él se va, cuando Él se aparta, cuando Él se contrista, cuando Él se entristece, hermano, lo peor que nos puede pasar es no sentirlo. Es no sentirlo. Dile: Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero depender de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Dirígeme, Señor.
Reconozco que he caminado en desobediencia, en rebeldía. Reconozco que he caminado de una manera incorrecta, Señor. Que he hecho las cosas a mi manera. Que he hecho las cosas como a mí me han parecido, Dios. Pero hoy yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero ser de esa generación, Señor, que sea fiel a ti, Dios, a tu palabra. Que te honre en toda mi manera de vivir. Aún en mi matrimonio, en mi sexualidad. Como dice tu palabra, sea honroso todas las cosas en el matrimonio. En mi vida, Señor. Sí, Dios. No quiero que cantes. Quiero que le pidas perdón a Dios ahí, de corazón. Es tiempo. Dejen a mi ser solo. Porque realmente lo que quiero es que tú hables con Dios. Que hables con Dios. Y le digas, Señor, reconozco que he sido deshonroso, deshonrosa. Pero aquí estoy, Señor. Quiero ser diferente. Hermano, yo en etapas de mi vida también he sido deshonroso. Pero he reconocido que hay cosas que no le agradan a Dios en mi vida. No te sientas solo. Yo en algún momento también he sido deshonroso. En algún momento también he sido desobediente. Y he vivido consecuencias. Pero Dios aquí está para bendecirte, para levantarte, porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, cosas grandes, veré. Dios quiere hacer en nuestras vidas cosas grandes. Hoy más que nunca, hija, agárrate a Dios. Pastor, abraza a tu hija, abrázame. Hoy más que nunca, hija, Dios te va a enseñar a depender de su amor. Dios te va a enseñar a depender de Él, hija. Y Dios te va a hacer fuerte, fuerte. Y cuando tú salgas de ese proceso ya no vas a ser frágil. Oh, en el nombre de Jesús. Dile, papá, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo, Dios. Por eso las cosas no me salen, papá. Porque soy deshonroso, deshonrosa. A veces pienso que voy caminando bien, Señor, pero tu palabra me desnuda. Estos mensajes, Señor, me enseñan que no estoy haciendo las cosas correctas, Señor. Porque no es el pastor, Señor, es tu palabra la que me habla, es tu palabra la que me desnuda, es tu palabra la que me enseña. Es por eso que tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque ella me alumbra, ella me hace ver por dónde voy caminando, ella me alumbra para ver por dónde voy pisando. Y sinceramente, Dios, reconozco que yo he vivido como Acán, siendo desobediente, deshonroso. He honrado de labios, principalmente a ti, Dios. Principalmente a ti te honro de labios, porque aquí vengo a la iglesia y canto y levanto las manos, pero salgo, Señor, y tú sabes todo lo que yo hago en mi casa, en mi matrimonio. ¿Cuántos de ustedes matrimonios todavía deshonran a Dios en su sexualidad? Cuando tienen relaciones sexuales, ¿cuántas veces hemos deshonrado a Dios? Lo hemos ofendido. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? No enseñándole a nuestros hijos a ser obedientes, no enseñando a nuestros hijos a leer la palabra. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, esa es una forma de deshonrar a Dios. Cuando tú no los instruyes. Y podríamos hablar tantas cosas, pero tú sabes en lo que estás fallando.
Tú sabes en lo que has estado batallando, en lo que has estado deshonrando a Dios. Pero este es el tiempo de honrar. Este es el tiempo de decirle en el altar al Señor: Padre, te entrego el anatema, te entrego la maldición, te entrego mi deshonra, te entrego aquello malo que hay en mí. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo en este altar. Entrégaselo. Dile: ya no quiero ser más el mismo, Señor. Ya no quiero ser más la misma, Dios. Hónralo a través de lo que escuchas. Hónralo a través de lo que ves. Hónralo a través de lo que hablas. Hónralo, hónralo. Yo recuerdo una vez, yo quise escuchar una canción romántica que me gustaba en aquellos años del mundo. Y el Espíritu Santo me dijo: me estás deshonrando aún por lo que estás oyendo o lo que quieres oír. Hónralo con tu vista, hónralo con tu vida, hónralo con tu corazón, hónralo. Que Dios te va a honrar, porque Él es fiel. Su palabra dice: yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que en poco me tienen. Dios quiere honrarte, amada iglesia. Dios quiere honrar tu familia. Dios quiere honrar tu matrimonio. Dios quiere honrar tu economía. Dios quiere honrarte en tu trabajo. Imagínate ese hombre, Misael, un simple trabajador, y hoy es el heredero de millones y millones y millones de dólares. Dios nos ha dado una herencia eterna. Estamos tan cerca de las bendiciones, pero tan lejos. Pregúntame, Misael, ¿por qué, pastor? Porque Dios quiere bendecirnos. Como el buen padre que dice la palabra: ¿qué cosa hay que el hijo no le pida que no se dé? Amén. Pero la desobediencia y la deshonra nos tiene apartados de las bendiciones. Mientras que Adán y Eva vivieron honrando a Dios, pudieron disfrutar de todo lo que Dios les había dado. Pero cuando lo deshonraron, fueron apartados de la bendición. Espíritu Santo, que este mensaje traiga efecto a cada corazón y a cada vida. Yo he hecho mi trabajo, he sembrado tu palabra. Ahora es el tuyo dar el crecimiento, traer la convicción a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Fuerte, fuerte, si es para Él. Aleluya. ¿Dónde está su niña, hermana? Pásenmela, que ella va a cantar el canto para los ofrendas. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Atesora esta palabra, su corazón en su vida. Amén. En el nombre